el eón arcaico, que es un eón, el que le sigue al eón ádico. Eh, ese eón arcaico empieza en el 4000 y termina más o menos en el 2500 millones de años. O sea que el eón arcaico tiene una longitud total de 1500 millones de años. En el principio es una época donde todavía está el bombardeo intenso tardío. Sigue siendo una época donde hay mucha actividad de meteoros, de impactos de meteoros sobre la Tierra, precisamente eh, porque todavía es un sistema que está terminándose de formar. De todas maneras, las evidencias de cráteres que hay en la Tierra son muy pocas porque rápidamente, por la misma forma, el tamaño de la Tierra, la misma tectónica de la Tierra y la dinámica interna de la Tierra, pues de la erosión y todo esto, pues hizo que los cráteres de impacto de los meteoros que impactaron la Tierra, pues se fueran borrando y ya no haya evidencia de la mayoría de ellos. Entonces, mucho de las evidencias que quedan de algunos de los impactos es simplemente lo que conocemos, pero seguramente hubo algunos otros en muchos momentos y no nos hemos dado cuenta todavía. O sea, o quizás nunca nos demos cuenta, porque eso es muy posible, es incluso lo más probable. Eh, entonces, al final del León Ádico y al principio del Arcaico comienza esa cristalización de ese núcleo interno de la Tierra y la generación del campo magnético. Eh, hay también unas, unos seres que se llaman estromatolitos que son muy importantes para la producción de oxígeno. Si bien aquí en el proterozoico que aparecen las células eucariotas empieza a haber una producción de oxígeno mucho mayor, de todas maneras, alrededor del 3.700 millones de años, se han encontrado evidencias de estromatolitos, que son unos seres, digamos, que se agrupan como en unas piedras parecidas a estas y que empiezan a producir oxígeno. Son fundamentalmente unos seres que producen oxígeno y empiezan a inyectar ese oxígeno en la Tierra, que era prácticamente anoxigénica, no tenía o tenía muy poco oxígeno, digamos. También ya podemos encontrar cosas como estas. Es una representación artística, por supuesto. No hay fotos de esa época, pero podemos ver aquí, por ejemplo, la Luna, muy grande, muy cerca de la Tierra todavía, porque es una luna que todavía le falta alejarse mucho más, como en este momento pues está muchísimo más lejos, la vemos mucho más pequeña, y ya podemos ver que hay agua corriente sobre la superficie de la Tierra y algún tipo de orogenia, algún tipo de nacimiento de pequeñas montañas, pequeñas colinas, cosas así de ese estilo. Probablemente no grandes montañas ni nada de ese estilo. Aparecen las primeras bacterias, algunos empiezan a aparecer alrededor del 3.700 millones de años en adelante, o sea, a partir de aquí en la línea de tiempo hacia adelante empiezan a aparecer microfósiles. Esos microfósiles son microscópicos, obviamente, como su nombre lo indica, pueden llegar a tener hasta el tamaño de una pequeña partícula de polvo. Eh, Se cree que algunas de esas bacterias o algunos de esos seres producían un tipo de fotosíntesis que no requería oxígeno, anoxigénica, o sea, una fotosíntesis distinta de la fotosíntesis que normalmente conocemos en las plantas y que posiblemente se presentó en este periodo la transición entre esa fotosíntesis anoxigénica sin oxígeno a una fotosíntesis oxigénica. Es decir, algunas de esas bacterias también empezaban a, a, a respirar, eh, digamos, CO2 y a producir oxígeno y cosas de ese estilo. Bien, en este periodo, en el periodo arcaico, también se da la estabilización de los cratones modernos. Cuando estábamos hablando de lo que los geólogos hacen, de todas las lógicas y los principios detrás de la geología, o por lo menos los más importantes, veíamos que
en un momento dado la Tierra, la corteza terrestre, se enfrió y formó esa capa exterior que llamamos corteza. Pero que esa capa exterior no es una capa continua, sino que está partida en placas, en grandes placas, que serían eventualmente lo que llamamos cratones, los cratones modernos. Esos cratones no son exactamente iguales a las placas tectónicas que hoy tenemos sobre la Tierra, sino que son las primeras formaciones de corteza terrestre que hubo. Lo que ocurre es que esos cratones, digamos que surgen o aparecen. ¿Cómo aparecen? Por enfriamiento. Es lo más probable, si nosotros consideramos la Tierra aquí, por ejemplo, Polo Norte y Polo Sur, y consideramos que las zonas polares son las zonas donde menos les da el sol, pues probablemente son las zonas donde hay más posibilidades de que se empiece a enfriar la corteza por ahí. Entonces ese enfriamiento empieza a formar esas placas, esos pequeños cratones, que algunos de ellos sobreviven, o por lo menos algunas porciones de esos cratones sobreviven, ¿sí? Y muchas veces es lo que se estudia cuando queremos estudiar esos periodos tan remotos. Tenemos que ir a esos cratones a buscar rocas que tengan edades de este periodo arcaico, por ejemplo. Edades que estén entre el 4.000 millones de años y que estén entre el 2.500 millones de años. Entonces, al empezarse a formar esos cratones, esa corteza terrestre que se va enfriando y se empieza a solidificar, entonces se empiezan a formar esas placas, pero esas placas eventualmente pues sufren subducción, se rompen, se separan y sufren una cantidad de transformaciones hasta que finalmente algunas de ellas simplemente son reprocesadas, digamos, es como una escalera eléctrica donde las escalas llegan a un punto donde salen y llega a un punto donde vuelven y se meten y ya digamos que las perdimos. Toda evidencia que hubiera habido en ese cratón, pues se perdió porque ya ese cratón entró, se subdujo, por llamarlo de algún modo, se entró dentro de la corteza terrestre y fue reprocesado, fue convertido en otras rocas o en lo que haya sido. Ya digamos, ahí es muy poca la evidencia que se puede encontrar, pero siguen quedando algunas partes del mundo que tienen digamos, esos cratones que son muy, muy antiguos y nos sirven para investigar, buscar evidencias de fósiles, buscar evidencias de paleomagnetismo, de un montón de cosas eh, que quedan, digamos, en la Tierra, al menos por un tiempo. Hablando de los cratones, hay una serie de teorías que hablan acerca de cómo se han venido moviendo esos cratones. Por ejemplo, hay unas teorías acerca de un supercontinente que lo llaman Baalbara, los geólogos. Aquí hay una representación, digamos, de varias hipótesis o teorías acerca de la formación de estos cratones. Hay algunas partes de esos cratones que sobreviven hoy en día y que están ubicadas al sur de África y otras que están en Australia. Se ha pensado que pertenecían a continentes, a unos pequeños supercontinentes que había en un momento dado, pues es como un oxímoron hablar de pequeño supercontinente, pero porque no sabemos el tamaño del supercontinente, sino que sabemos un poco el tamaño de lo que quedó de esos supercontinentes, pero no sabemos su tamaño original como era, ¿no es cierto? Pero hay, digamos, uno que se llamaba Kaap Baal y otro que se llamaba Pilbara. Si vemos, Baalbara es como la primera parte de Kaap Baal, la segunda parte de Kaap Baal y la última parte de Pilbara. Eso forma el supercontinente que llaman Baalbara, que es un supercontinente teórico que se piensa que estuvo a finales del neoarcaico y a principios del paleoproterozoico. O sea que estamos hablando de un supercontinente más o menos en esta época de acá, en los últimos millones de años del León arcaico. En esta época se cree que entonces pudo haber existido
este gran supercontinente. También se habla de otra teoría que es un supercontinente que lo llaman Ur. Igual aquí aparece, por ejemplo, una parte de Cap Val. Aquí aparece, digamos, otra parte de Pilbara, y estos que aparecen en rojo son fragmentos de cratones, de estos cratones antiguos, que son lugares donde hoy en día se pueden encontrar rocas de edades más o menos del arcaico. Aquí tenemos un resumen de los eventos que ocurrieron en este eón arcaico. Hay varios aspectos en este pequeño gráfico. Aquí estamos hablando del arcaico, que va pues en el periodo que ya dijimos, y hay varios aspectos aquí. Por ejemplo, aquí esta línea representa lo que es vida. En este punto todavía no se habla de una gran cantidad de vida. Respecto a las glaciaciones, se cree que hubo una glaciación hacia el final del arcaico, ya digamos en el 2.600.000, más o menos, alrededor del 2.600.000, del 2.600 millones, perdón. Se cree que en este periodo de tiempo, hacia el final, se formó un supercontinente. Estos, digamos, hablan de otra tercera teoría que no es ni la del supercontinente Ur, ni la del otro continente que llamábamos Bálvara, sino uno que llaman aquí Kenorland, que es un supercontinente del cual ellos reportan como una posibilidad. En este momento la cantidad de oxígeno libre es muy poco, sin embargo hay muchísimo CO2. Aquí vemos que el CO2 ha venido aumentando por digamos, algunas rocas, evidencias en las rocas. Se puede medir la cantidad de CO2 en la atmósfera, la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Entonces vemos que es poco oxígeno, una gran cantidad de CO2 y una cantidad de CO2 que va aumentando en cantidad, aunque a partir de cierto punto empieza a disminuir. Esa disminución del CO2 corresponde también al aumento en el oxígeno y a la existencia de unos primeros seres que empiezan a convertir el CO2 en oxígeno, o sea, que empiezan a hacer una fotosíntesis oxigénica, ¿sí? O sea, empiezan a respirar CO2 para producir oxígeno, que es finalmente lo que va a formar el planeta apto para la vida. Esta línea verde representa la temperatura del manto, o sea, la temperatura de la corteza terrestre. Básicamente, lo que nos indica es que va disminuyendo de temperatura, de una temperatura muy alta a una temperatura más bajita. Y el Sol es todavía un Sol muy joven. Las estrellas, digamos, tienen también un ciclo de vida. El Sol es una estrella promedio. Hay estrellas mucho más grandes y estrellas mucho más pequeñas, pero el Sol es una estrella promedio. Y en esas estrellas como el Sol, cuando nacen, la luminosidad es menor y poco a poco va aumentando esa luminosidad solar, va aumentando como su actividad. Y llega a un punto donde esa luminosidad, digamos, ya se estabiliza o empieza incluso a disminuir probablemente. Pero en ese momento la luminosidad está básicamente en aumento y sigue en aumento. En este momento la luminosidad solar va en aumento y ha venido en aumento desde que comenzó. Bien, y aquí hay una medición que tiene que ver con el cambio en un isótopo radiactivo del carbono, que es carbono 13, y que sirve para detectar varias cosas, entre ellas, por ejemplo, las glaciaciones. Se ve que hay un descenso notable y por lo tanto se cree que hubo una glaciación al final del periodo arcaico. Entonces, básicamente, esta correlación nos permite poner en contexto varios aspectos: la vida, las glaciaciones, la parte geográfica en términos de los supercontinentes, las temperaturas, etc. Entonces tenemos un eón arcaico
de 1500 millones de años que tiene básicamente estos hechos fundamentales o estos hitos principales.